Buenas tardes, hermano. Bendito sea el Señor. Una vez, una oportunidad más. Dios es hermoso. Gracias al pastor Nazario que me ha ofrecido esta oportunidad una vez más. Por eso estoy muy agradecido. La palabra tiene que salir, tiene que ir adelante. No podemos de una manera u otra dejar de hacer la obra cuando Dios nos manda que la hagamos. Especialmente si todos estamos de acuerdo en el entendimiento del pastor Nazario que está aquí, que él es el que da las reglas y tenemos que obedecer. Yo voy a empezar en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 44. Y antes de considerar más a referente, voy a leer el versículo 44. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, y los que nos persiguen. A veces nos persiguen, hermano. A veces pasamos por cosas difíciles en el espíritu. Amén. Hay cosas que nosotros poseemos y tenemos en nosotros. Podamos decir el oro, el Espíritu Santo que se manifieste y se ve en tu reflexión, en tu cara, en tu forma de ser, en tu forma de caminar. Y en ese entendimiento a veces nosotros pasamos persecuciones. Hoy en la tarde, cuando estaba dando este sermón o este estudio del sermón de la montaña, un hermano preguntó y dijo una referencia que él había sido perseguido por el gobierno. Y una de las realidades referente a todo esto es que a veces nosotros sí pasamos persecuciones, no en el gobierno, sino también aquí en la carne y en este mundo. Porque es un mundo que está identificado por Jesucristo en el capítulo 16, que como Él tuvo dificultades, nosotros vamos a tener dificultades. Para amplificar este mensaje más apropiado, más correcto, vamos al capítulo 16 de Juan y vamos a ver el versículo 33 que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en Cristo Jesús vamos a tener paz. Si no estás en Cristo Jesús, no vas a poder tener paz porque no estás en el Espíritu, en Dios, en Cristo. Él se manifestó y sabemos que Jesucristo es Dios. Lo identifica en la Escritura. Para amplificar un poquito más de entendimiento sobre lo que estoy hablando, vamos a ir a 2 de Filipenses, capítulo 2. Esto es reflexión de la Escritura, para que sean ellas las que nos conversen, sean ellas las que nos levanten, sean ellas las que nos den notificación de la verdad. Nosotros no podemos diferenciarla, ni moverla, ni manipularla. En el capítulo 2 de Filipenses, voy a empezar a leer el primer versículo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, del Espíritu, así algunos efectos extrañables, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora viene este verso 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, aquí nos está diciendo la Escritura que en este entendimiento es que consideremos a otros superiores que nosotros.
Esa es una manera de humillarte ante la escritura de Dios para que Dios sea que te salte a ti. La conducta y el comportamiento que nosotros vamos a ejercer, no lo vamos a ejercer de acuerdo a la manera que nosotros pensemos, de acuerdo a la manera que nosotros consideremos que debe de ser, sino de acuerdo a la manera que las escrituras nos dicen que debemos de hacerlo. Porque si yo me pongo a querer mover mis pensamientos, mis ideas, a la manera que yo creo que ha de ser, y no cojo calentura de las escrituras, y no las uso, y no las pongo en práctica, entonces yo estoy haciendo por mí, y en mi manera de pensar, en mi propio entendimiento, yo estoy funcionando en una manera que no es espiritual. Se requiere su tiempo, se requiere su estudio, se requiere dedicación a Dios y se requiere evidencia para que Dios te empiece a revelar a ti las cosas que tú necesitas saber. Por ejemplo, yendo a Proverbios capítulo 3, dice la palabra de Dios que no te guíes en tu propio pensamiento. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Espíritu, la palabra que es Espíritu? Está diciendo que tú no te puedes guiar en tu propio pensamiento, pero nosotros nos guiamos en nuestro propio pensamiento. Porque no cogemos calentura por las palabras, no entendemos las cosas de las cuales Dios nos está notificando y nos está informando a cómo debemos de conducirnos. El versículo 4, volviendo a Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es una comunicación espiritual del capítulo 5 de Mateo, versículo 44, a este versículo del capítulo 2 de Filipenses, versículo 4. Esa es una instrucción espiritual donde nosotros tenemos que usarla y ponerla en práctica para ver qué sucede referente, y así van a considerarte de una manera errónea, porque el mundo no entiende las cosas del Espíritu. Si te vas a 1 de Corintios, esta es otra notificación de cómo las escrituras se manifiestan y nos hablan. Cómo nosotros podemos entender que la persona natural no puede entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque él no es espiritual, él es natural. Cuando la persona conoce y sabe las cosas del Espíritu, entonces él toma la palabra de Dios y la aplica. Pero cuando no conoce y no está en la palabra de Dios y no recibe ese calor espiritual del conocimiento de Dios, entonces no podemos poner en práctica esa forma de vida. Y cuando la pones en práctica, te van a considerar y te van a juzgar como que eres un débil, o como que estás manipulando las cosas, o como cualquier cosa, idea que ellos puedan considerar en el modo de entendimiento que ellos poseen y tienen en la carne para juzgar las circunstancias. Pero si nos humillamos, reconocemos el valor de las escrituras, entonces le debemos dar referencia a las escrituras. Porque si decimos que amamos a Dios y que nuestro corazón está dedicado a Dios, y la escritura nos dice que debemos de amar también a nuestros hermanos y que oremos por nuestros hermanos, ¿cuánto nosotros vamos a querer orar por una persona que te avasalla, que te empuja, que habla más de ti? Mira, Dios no es respecto de personas. Él sabe qué y qué no hacemos. Y a veces cuando hacemos y deshacemos en nuestro propio entendimiento, nos pasamos juzgándonos nosotros mismos. Te voy a decir por qué. Antes de venir al capítulo, a seguir en el versículo 5, te voy a decir por qué. Vete a Romanos capítulo 2. Las escrituras tienen su manera de expresión y entendimiento para que sea eficaz y nos edifique el alma y nos transforme nuestro sentido de comprensión y entendimiento en ella. Capítulo 2 de Romanos. Pon atención en lo que dice las escrituras. A mí no, a la escritura. Yo estoy aprendiendo y soy una persona que persisto en la escritura, porque ellas son las que me dan entendimiento de cómo
yo deba de conducirme y cómo yo pueda tener obediencia y acanabilidad ante los ojos de Dios. El justo juicio de Dios. Versículo 1 del capítulo de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Juzgas, pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y es cierto, yo me chequeaba muchas veces cuando caigo en debilidad, porque también, no solamente que tú conoces las escrituras, pero también que vas a rebalar, porque siempre hay un poquito de agua, un poquito de semilla en el camino, una piedra, tropezamos, caemos. Pero eso no quiere decir que te quedes allá abajo, eso quiere decir que te levantes y te chequees. Toda la manera del Espíritu de Dios es que tú agarres sabiduría, conocimiento y que no lo olvides. Y que con todo lo que tú agarres y entiendas, que se quede en ti, que permanezca en ti. Mas sabemos, dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esa es la manera de que Dios ve y sabe lo que tú piensas y hablas y no hablas de otra persona. Entonces tú quieres justificarte en ti mismo el por qué y el por qué no. Entonces quieres usar la mente humana, la mente carnal, que es diferente a la mente del Espíritu. Otra cosa que quiero amplificar en este mensaje, y le llamó a este mensaje, le llamó principio de las escrituras, amor de ejemplos. Amor de ejemplo viene cuando Jesucristo, siendo Dios, deja de ser quien es Él y viene aquí a ser servidor. Un Dios poderoso que puede hacer lo que Él quiera, la manera que Él quiera. Él se humilla para servirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por Adán en Eve. Y nuestra transgresión por nuestros padres, nosotros hemos sido concebidos. Eso lo dice la Escritura en Salmo 50, versículo 5, I believe. Si no, vamos a chequear para estar en acomodación con las Escrituras. Es muy bueno a veces usar la palabra de Dios para que entonces se pueda identificar el mensaje como de Dios, no de nosotros. Vamos a ir sí, rectificar es bueno, 51. Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Porque el pecado entró al mundo por Adán. Aunque Dios pisoteó y dio un pacto de que nosotros, hijos de Dios, íbamos a pisotear al diablo, como lo puso, como le dijo a Jesucristo: siéntate en el trono hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Porque toda la realidad de todo esto no es nosotros, es Él. Tú cantas algo que vive Cristo en mí, que es Él y que es lo otro, pero no usas las escrituras porque no las pones en práctica, porque no las lees. Pero entonces tú quieres usarlas en lo que tú recuerdas que leíste 4 o 5 años atrás. Y a veces sale bien, pero en otro tiempo te va a salir así. Volviendo al capítulo de capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, aquí está, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No nos podemos aferrar por la manera que nosotros consideramos que es correcto o es incorrecto. Porque las Escrituras también nos enseñan
¿Qué es lo que es esa manera de justicia que nosotros usamos o que nosotros sostenemos? Porque nuestra justicia es como un trapo sucio. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos y acordamos y hacemos y nos movemos en un sentido de autoridad, de valor, de poder, pero carnal, no espiritual. En lo espiritual es lo diferente a lo carnal. So, considerando que es siendo Dios, como dice en el versículo 6, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró, oye, yo soy yo, oye, yo tengo esta autoridad. El hermano estaba hablando de su testimonio y del mensaje que Dios le dio de Nebuchadnezzar. Y como él tuvo y tenía, y porque dijo que él se ganaba con el sudor de su frente, las bendiciones de que Dios proveía para él, porque todo en este mundo Dios lo hizo. Dios hizo el albañil, diferente al pintor, diferente al doctor, diferente al mecánico. Cada quien tenemos un don. Pero, ¿cómo identificamos ese don? No nos podemos identificar en nuestro propio entendimiento. Si la Escritura te dice, no te guíes en tu propio entendimiento, ¿cómo sabes tú el don que tú posees y tienes? Es porque tú tienes ese amor para ejercer ese tipo de obra, ese tipo de trabajo. Amén. Y entonces en ese sentido, tú vas a procreer y vas a crecer y vas a recibir bendiciones y te vas a convertir en un músico famoso. Y vas a recibir a muchas cosas de este mundo, pero no te aferres a ella. No porque tengas mucho dinero te da ese derecho de humillar a otra persona. O no porque tú tienes la facilidad de hacer un trabajo que otra persona no lo puede hacer, tú vas a considerar a esa persona menos que tú. Hay personas que están cojas. Hay personas que tú no las ves y van caminando y tienen una pierna de madera. Y nosotros lo vemos y decimos, bueno, mira, ese hombre arriba se ve que está bien fuerte. Es como cuando Jesucristo vio ese fig tree, esa mata bien grandota, de lejos, la miró en el capítulo de Mateo 21, versículo 18, y dijo, oh, hay fruta en esa mata. Nosotros juzgamos por nuestras apariencias. Pero ¿qué le pasó a Jesucristo siendo él 100% hombre, 100% Dios? ¿Qué pasó? Cuando llegó al fig tree no había fruta. ¿Qué es lo que hizo? La condenó. Y en realidad esa parte de hombre es la que está manifestando que a veces nosotros juzgamos por las apariencias. Y no deberíamos de juzgar por nuestras apariencias. A veces pasamos persecuciones. Entonces aquel hermano hoy me habló allí cuando estábamos en la mesa que por qué el gobierno lo había perseguido a él, lo había persecutado, o sea, se había hecho mal y había estado detrás de él. Nosotros no sabemos la historia de cada quien pasa en experiencias y cosas, a veces que ni decimos, muchos de nosotros o algunos han pasado por terribles experiencias, violados por sus padres, por sus tíos, puesto como un animal en un hueco a sufrir, a pasar 40 calamidades. Hemos visto con nuestros padres borrachos les pegan a nuestras madres. Hemos visto que ha entrado un hombre que extraña a la casa y nuestra madre a lo mejor cometió pecado y nosotros sin saber crecemos en cosas así. Pero no entendemos que esa madre se sacrificó su cuerpo para darte un poquito de leche. Jesucristo sacrificó su vida, su cuerpo lo llevó a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos ¿qué? Exactamente. Y entonces cuando Él pasó ese momento de sufrimiento, Él también notificó que nosotros íbamos a pasar por cosas difíciles. No es que todo va a ser color de rosa y que vas a recibir todas las cosas a momentos que tú las quieres y cuando no las quieres. Muchos de nosotros aquí estamos aquí y venimos de allá afuera de la calle, pero muchos de nosotros tenemos talento, tenemos bendiciones. Y esos talentos y esas bendiciones que nosotros tenemos, aquí a lo mejor están reflexionando y sanando nuestra mente de las drogas, de los pistos que tomamos, de las pornografías que estábamos mirando. A lo mejor nos damos cuenta que tenemos un talento. Nos damos cuenta que nosotros podemos tener mucho más de lo que nosotros pensamos que pudiéramos llegar a tener, pero nosotros estábamos oscuros,
sin entendimiento. So, Dios nos enseña que en el versículo 7, sino que se despojó de sí mismo. Quiere decir, después de esa mente que tú tienes, de esos deseos de la carne, de poder ir allá afuera y esconderte y darte un toque y darte un vistazo y venir y después no poder elaborar libremente el gozo de la satisfacción que tú creíste que tú estabas recibiendo en ese momento que tú te estabas poniendo de esa manera, porque en la carne hay esa satisfacción, pero esa no es la del espíritu. Esas son cosas carnales. Entonces, ¿de quién te estás ocultando tú? ¿De mí? ¿De tu hermano? ¿Del otro? No. Te estás ocultando de ti mismo, de ser sincero contigo mismo. Estás teniendo lo que dice Santiago. Te miras en el espejo, te ves cómo eres y después no lo haces. Después quieres hacer una cosa diferente. Vamos a ir a Galatas capítulo 3. La palabra de Dios en Galatas capítulo 3, si vamos al versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue maldito, pero no porque él era, porque él era Dios, 100% hombre y 100% Dios. Pero porque la carne de él, el cuerpo de él es el mismo cuerpo que tienes tú y que tengo yo, entonces él crucificó ese cuerpo en la cruz. Y cuando le decían: no, pero tú eres Dios, los judíos, los romanos, tú eres Dios, los soldados, bájate, bájate. Nosotros escuchamos gente que nos dice: oh, hipócrita, tú aquí haces una cosa y allá otra. Salte de ahí, tú estás jugando juegos. Aquí todos estamos entrenándonos, preparando, escuchando la palabra de Dios. Deberíamos de tener un papelito y un lápiz y copiar las cosas que escuchamos de la palabra de Dios, para que ustedes las pongamos en práctica, las podamos usar. Si tú eres una persona que deseas hacer pitch de un team, tú no puedes llegar a un team y decir: yo soy pitch, y empezar a pichar. No vas a tener brazos, no vas a poder ponchar a nadie, no tienes curva, no tienes práctica, no tienes el brazo adaptado a estar lanzando pelotas. ¿Qué es lo que puedes hacer mejor para decir que tú vas a hacer o que eres algo? Tienes que empezar de abajo. De abajo. Uno es cabezón, yo fui cabezón, yo no quería nada con Dios. Yo decía: ¿por qué me salvaste a mí? ¿Por qué no fuiste con aquel o con el otro? ¿Por qué a mí? Y yo estoy aquí y no me da lo que yo quiero. Porque no era mi tiempo, no era el momento. Pero nosotros peleamos con Dios. Jacob peleó con Dios. ¿Y qué le pasó a Jacob cuando peleó con Dios? Le quebró una costilla. ¿Por qué? Tú no puedes pelear con Dios. Hoy a lo mejor te ponen en la situación en la cual tú tienes que ir a un hospital porque te quebraste un hueso. Y tú crees que a lo mejor fuiste tú que rebalaste o que alguien se metió en el camino. No, Dios permitió eso que te pasara para reflejarte. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y por qué? Entonces, cuando tú estás en dolor y cuando tú eres perseguido, entonces cuando tú te vas a dar de cuenta que tú no puedes solo, que tú necesitas a Dios. Tú puedes estar en una situación 20 años. Nebuchadnezzar cayó en esa situación. Él pensó que él era el que había hecho el reino, que él tenía hecho otro. ¿Y qué le pasó? Vivió como animal, como una vaca comiendo hierba. Pero cuando él reconoció que había un Dios y se humilló a donde Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo levantó. No lo dejó tirado ahí. Nosotros sabemos que hay un Dios. Nosotros sabemos cuando se nos pone la cosa bien dura, cuando en realidad hay que hacer vida o muerte. Nosotros decimos: oh Señor, espérate un momento. Ayúdame. Espérate un momento, yo no quiero que esto me pase a mí. Entonces tú vas al Salmo 91. Dice: el que abriga en la sombra del impotente. Vamos a leerlo.
Considera la escritura del sentido de cuál son. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Dios. Entonces, si tú abrigas su palabra y tú te acobijas con su palabra y tú reconoces que en el principio tú fuiste creado de acuerdo a la imagen de Él, que tú tienes la mente de Cristo, pues, ¿cómo vas a decir tú que yo tengo la mente de Cristo si yo hago diferente? Sí, porque tú no has practicado, estudiado y has crecido en las Escrituras desde chiquitico, desde el momento que Dios vino a tu vida. Cuando tú haces eso es igual que la ilustración del preacher que estaba dando. Hermano, de la noche a la mañana no se trata de que no, yo estaba aquí, yo estaba allá, y que primero yo y que primero tú. No se trata de eso, se trata de que está clasificado para hacer ese picheo. Y cuando llegas a un equipo y ves que el pitcher está ahí, que desde chiquito él se preparó para ser pitcher, o para ser electrónico, o para ser pastor, o para hacer lo que Dios le haya puesto en su corazón que él debe hacer. Entonces tú reconoces, déjame chequearme, déjame examinarme, déjame empezar de abajo y déjame aprender. No voy a dejar que mi orgullo me quite la oportunidad de escuchar y entender algo por otro hermano. ¿Por qué? Eso se llama egoísmo. Eso se llama perder la oportunidad. Tú a lo mejor nunca vas a volver a tener la oportunidad de escuchar lo que tú estás escuchando hoy aquí. Porque yo soy un instrumento, igual que ustedes lo son igual. Dios te puede usar y darte este entendimiento y quiere que tú recibas este entendimiento para que lo pongas en práctica. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay una herencia que tú tienes que saberla. Está en 54 de Isaías. Me voy a especificar el versículo 17. Dice: no arma que se forje en tu contra prosperará. Toda lengua que se levante en condenación, tú condenarás. Esa es la herencia que tú tienes de Dios. Si tú usas eso en práctica y tú estás en el Espíritu, que es la palabra de Dios, que se identifica como la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que está diciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura también dice, en 55 de Isaías, versículo 11, que la palabra de Dios sale adelante y no regresa atrás en vano, sino que hace y dice lo que va a hacer. Entonces tú le puedes decir a Dios: oh, un momento, Señor, tu palabra dice esto, y yo estoy usando tu promesa, y de tu promesa tú me estás prometiendo cosas, y tú me estás diciendo cosas, esto tiene que concedérmelo. Sí, yo te lo voy a conceder, pero yo te lo voy a conceder cuando tú te estés comportando como debes comportarte. Cuando yo te puedo usar a ti, cuando tú no dejes que el orgullo te ponga abajo, cuando tú no te discrimines a ti mismo y juzgándote a ti, como dice Romano, de la persona que está al lado tuyo. Porque amplifica a Dios tanto amar a tu hermano. Segundo, es un comando de Dios, mandamiento de Dios. Apártate tú. Esa mente carnal, deprobada, no entiende las cosas del Espíritu porque no la usa. Tú crees saber una y otra cosa. En realidad no sabemos nada. Pasamos por experiencias y repetimos las experiencias y volvemos a repetirlas y volvemos a repetirlas porque no queremos darnos. Entonces cuando llega una situación de verdad bien dura, cuando tú te estás mirando que vas a ir a la prisión por vida, que estás en una celda donde tú no quieres estar con otros locos, entonces ahí tú sí vas a decir en la noche: Señor, cuando nadie te vea, tú vas a tirar una lágrima del otro lado, donde nadie te está mirando, Dios te está mirando. Y siempre hay quien va a escuchar, porque lo que se hace en la oscuridad sale en la luz. Tú puedes caer en una situación, en un comentario, la persona tú crees que no sabe. Pero a medida que tú te empiezas a comportar con esa persona, si la persona sabe por su fruto, tú conocerás. Los conozco por su fruto. Y una persona que tiene millas, que ha caminado, que sabe, y conoce, se da cuenta que
tú no lo has tratado diáfanamente, tú no lo has amado, tú lo has criticado. Y esa persona lo siente. Porque nosotros somos creatures, cristianos creados en Dios. Y sentimos esa oración cuando sabemos que no nos quieren. Pero Jesucristo nos dice, a mí no me quisieron, ¿tú crees que te van a querer a ti? Vas a pasar por circunstancias y por momentos difíciles. Es duro a veces escuchar la verdad. Las escrituras nos dicen, les he comunicado en Juan 6:60, estas palabras son duras, pero anyway, vamos a seguir adelante. Versículo 5 del capítulo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos de ustedes han recibido COVID? Que están en Cristo Jesús. ¿Y cuántos no han recibido? Y han estado al lado del COVID. Y han tenido victoria. Y han pasado sobre esas cosas. ¿Y cuánta gente no ha morido al lado tuyo? Y no te ha tocado a ti. Y no, por poco me pega a mí. Tiraron en esta dirección y yo pude haber sido muerto. Pero no me tocó a mí, no era a mí, porque no era tu momento, porque no era tu destino, porque Dios tiene otro propósito contigo en la vida. Amén. El de Él era morir delante de ti, para darte una lección, que ese podías haber sido tú. Pero no queremos oír la verdad, no queremos reconocer. No se trata de quién nos dé conocimiento o quién sea usado para el conocimiento. Se trata de la palabra de Dios. No de las personas que tú piensas que se está exaltando Él, no. Dios te exalta a ti. Dios es el que te hace ver y te hace mostrar y te hace usar para que tú transformes las ideas y los pensamientos de otra persona. Para que cojas ese modo de ejemplo y haga un esfuerzo. Lo puede hacer. Si lo hago yo, lo han hecho muchos. Lo hace la pastora, lo hace el pastor. Si ellos pueden hacerlo, yo lo hago. Y todos ustedes también hacen el sacrificio. El hermano va a la escuela a estudiar para ser pastor, para llenarse de conocimiento, para compartir y su experiencia y las cosas que él ha vivido y ha pasado allá afuera. Las trae y las comparte con ustedes. Y ustedes tienen muchas experiencias y ustedes tienen muchos testimonios también. Ustedes deberían también tener un momento en ustedes para poder dejar que esa experiencia se conecte con las escrituras. Y entonces cuando se conecta con las escrituras, ¿qué es lo que sucede? ¡Bum! Explotó todo. Y empiezan a salir todas las cosas de las escrituras de Dios, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:16 que tú tienes la mente de Dios. Créelo o no lo creas, tú tienes la mente de Dios. Si la palabra lo dice, que tú la tienes porque tú la tienes. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver el versículo 9 y 10. Escucha lo que te va a decir Dios. No pienses que soy yo, de Dios. Y calienta, deja que esta palabra caliente te llegue a lo más profundo de tu alma, porque te va a servir de mucho. Escucha lo que dice el Señor. Porque esta palabra es de Dios, no es mía, es de Dios. En el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 9 dice: ante bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le odian. No dice eso. Para los que no los quieren. No, tampoco dice eso. ¿Qué es lo que dice? Para los que lo aman. Cosas que nadie sabe ni ha visto. Son las cosas que Dios le refleja y le da a esos que lo aman. Entonces cuando tú lo amas y eres obediente a Él, Él te va a dejar ver
cosas que otras personas no pueden ver. Y cuando ellos hablan y dicen cosas que no son apropiadas, que son cosas que han escuchado, de conversaciones que ellos mismos han tenido, que han estado en contra de ti, tú tienes que decir como dijo Jesucristo en la cruz: perdónalo, Señor. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que tú te estás identificando de eso. Ellos no saben que tú te burlaste cuando agarraste lo que no era tuyo. Cuando discriminaste las bendiciones que Dios tenía en el hermano. Cuando Dios te está diciendo a ti: ama a tu hermano, ama al pastor, obedécelo. ¿Por qué necesidad hay que poner un candado ahí en la puerta? Porque el pecado te ha encontrado. Y tú tienes que ir a fumarte un cigarrillo allá afuera. Aunque tengan que romper el candado. Un día vas a amanecer y el candado no va a estar ahí, va a estar cortado. O va a amanecer y la casa va a estar en fuego porque fuiste a fumar un cigarro al baño. Estoy dándome a entender. En entendimiento del Espíritu. Ahora, pero Dios, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Te la reveló por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice que ese Espíritu, Juan 6:63, chequealo. Él se manifiesta. Él te da parábolas y te da cosas y tú sales de este lugar y a este otro lugar. Y a veces tú tienes un mensaje preparado y Dios te empieza a dar al otro y tú empiezas a hablar otras cosas que Dios quiere que los que están presentes escuchen. ¿Por qué? Porque Él sabe los pensamientos de cada uno de ustedes. Y Él está tocando claves y puntos en ti, en este momento, edificando tu alma, transformando tu alma al entendimiento del Espíritu. Versículo 16 de 1 Corintios. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo quiere decir espíritu, anotación. El nombre es el cuerpo humano. Por eso es 100% hombre y 100% espíritu. Nada, reconociendo las escrituras y sabiendo que la identificación de ellas nos da entendimiento de ellas, entonces abrázalas. ¿Tú quieres sabiduría, conocimiento? Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4. Para que tú veas que es la palabra la que nos identifica a nosotros. Y tú puedes tenerla en ti y tú puedes usarla, pero tienes que leerla, tienes que practicarla, tienes que masticarla, como dice en Ezequiel. Es amarga, pero cuando entra y penetra, endulce tu alma. Voy a terminar con este aquí. Dice, capítulo 4, versículo 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ellas te guardarán, ámalas y te conservarán. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. ¿Quién es la inteligencia? Ya voy a terminar aquí, capítulo 8, versículo 14 de Proverbios. Aquí voy a dejar y voy a concluir. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Él es la inteligencia. Yo estoy nada más interpretando la inteligencia y conocimiento que Él me ha dado durante tantos años, que yo he persistido en conocerlo, en saber quién es. Amén. Pero si he estado pesado, si he caído, me metí un lineazo, un cervezazo, un trago, lo que sea. Pero siempre regreso para atrás cuando me ponen la soga en el cuello. Amén. Porque le digo: Señor, por favor, porque hay un dicho que dice que Él aprieta, pero no otro. Con esto voy a terminar. Quisiera amplificar más esto, pero por el tiempo y que es la hora de comida, voy a darle conclusión. Padre, te damos las gracias por esta
palabra que salió adelante, que tú nos has dado en este momento, en este día. Ojalá que tú hayas transformado los pensamientos y las ideas de los presentes. Ojalá que le des esa fuerza, ese deseo, ese ánimo, ese entusiasmo por agarrar una Biblia o por leer en su teléfono. A veces nos da vergüenza. A mí un tiempo me dio vergüenza, Señor. Me escondía en la celda para que nadie viera que yo estaba leyendo las Escrituras en la casa. Pero yo te pido hoy, Padre Celestial, como que estamos aquí en esta libertad y no tenemos que ocultarnos de nada, que nosotros nos tratemos. Aquí no se trata de quién sabe más y quién sabe menos. Aquí se trata de que tú pongas tu esfuerzo y la escuches. O sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, yo entrego este servicio en tus manos y en el Espíritu de Dios. Te doy la gracia por la bendición de haberla compartido, la palabra tuya, y que ha salido adelante. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Bendito el nombre de Jesús en esta tarde, hermanos. Hemos terminado nuestro servicio en este día, hermanos. ¿Verdad? We finished with the service. Dinner is ready. Thanks to her sister, she cooked. And tonight we have dinner. We're going to pray and then we finish our service. Heavenly Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil ones. For yours is the kingdom, power, glory, forever. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hay victoria en nombre de Jesús en este día, hermanos. Aleluya.